El Señor les bendiga abundantemente. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México, la Iglesia Sublime Gracia. Bien, la semana pasada al inicio no me había comprometido a hablar de los 12 fundamentos de manera secuencial, sino yo solamente quise dar una introducción a este tema tan hermoso que son los fundamentos. Pero bueno, al finalizar la enseñanza dije que íbamos a ver la siguiente semana, así que el compromiso está hecho. Eh, Hemos establecido ya principios de introducción acerca de los 12 fundamentos en la iglesia o los 12 principios fundamentales de la iglesia. Nosotros podemos ver, hay un solo fundamento para la iglesia, el cual es Jesucristo, pero este fundamento que es Jesucristo se va a, a separar en 12 grandes fundamentos. 4 fundamentos de amor, 4 fundamentos de esperanza, 4 fundamentos de fe. Eso ya lo empezamos a ver la semana pasada. Podemos ver en una primera instancia que los aposentos altos de la Biblia, hay 3 aposentos altos en la Biblia que nos hablan de estos fundamentos. Específicamente debemos hacer algunos puntos de claridad. Ahí en el libro de los jueces, el capítulo 3, verso 20, en jueces 3:20, nosotros vamos a ver una palabra interesante. Dice, llegó Seahod a él, el cual estaba sentado solo en una sala de verano, sala de verano. La manera que se traduce ahí es sala de verano. La palabra sala ahí es aliyah. Aliyah es femenino y habla de un lugar específico de reposo, de descanso. Específicamente se construía en la parte alta como un segundo nivel eh, o un tercer nivel según la capacidad de pago. Ahod era un rey. Ahod era un rey que estaba oprimiendo al pueblo de Israel. Y hay Ahod era un juez israelita. Y el rey era, ahorita les digo, era un rey de Moab, Eglón. El rey Eglón, junto con Moab, dominaban sobre Israel. Ahod, el juez Ahod, llegó a Eglón, al rey Eglón, y le dijo, tengo, un, tengo una palabra de Dios para ti. Entonces Eglón le dijo, calla, y lo lleva a su recámara de espacio de verano, su sala de verano. Su sala de estar era un lugar fresco. Por ser alto, las corrientes del viento permitían un ambiente más fresco, y ahí es donde Ahod le entierra un cuchillo, una daga filosa y a Eglón, y lo mata, y Ahod convoca al pueblo de Israel para defenderse de Moab. Esa es una sala, es un aposento alto, es el que se describe donde estaba Eglón. Hay otro aposento alto que se describe en el primer libro de Reyes, capítulo 17, en el verso 19. Ahí es el, eh, el evento donde el profeta Elías toma al hijo de la viuda de Sarepta de Sidón y lo sube a un aposento alto para orar porque el niño había muerto. Y ahí es donde sucede un milagro de resurrección de muertos.
Bueno, ese tipo de salas de estar en la parte alta de las casas correspondía a aposentos altos. Esto era generalizado de acuerdo a la capacidad en cada casa hebrea, perdón, construir una cámara alta que se llamaba aposento alto. En el Nuevo Testamento, nada más en el Nuevo Testamento hay 5 aposentos altos, de los cuales 3 de ellos van a hablarnos de los fundamentos, de los 12 principios fundamentales. 2 de ellos no. Veamos el aposento alto de Lucas 2:7. En Lucas capítulo 2, verso 7, vamos a encontrar que la manera que lo traduce Casiodoro de Reina es mesón, así lo dice. Lucas 2, permítame para no perderme. Lucas 2:7 dice: y parió a su hijo primogénito, habla de María, la madre de Jesús el hombre, y le envolvió en pañales y acostóle en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Esa palabra mesón, como está traducida por Casiodoro de Reina, es, perdón, déjenme ver. No es mesón. Oh, ¿qué pasó aquí? Perdónenme, retiro parte de todo lo dicho. Vamos a ver Hechos 9:37. Ahí sí está la palabra que quiero compartirles. Hechos 9:37. Ajá. Aconteció en aquellos días que enfermando murió, está hablando de Dorcas o Tabita, a la cual después de lavada pusieron en una sala. Esa palabra es hiperón, hiperón, y significa lugar alto de la casa, lugar alto de la casa. Es como un apartamento, es como una sala de estar, de frescura, diríamos. Es interesante, permítanme, encontrar esta palabra, sala, hiperón o aposento alto. Vamos a encontrarla en Hechos 1:13 como tal, como hiperón, y en Hechos 9:37 lo acabamos de leer. En Hechos 9:39 es el mismo lugar donde estaba Tabita, y en Hechos 28, del cual vamos a hablar más adelante. En esos lugares, en esos textos bíblicos aparece la palabra hiperón. Bien, el lugar donde fue colocada Dorcas era un hiperón, y el mesón donde debió nacer el Señor Jesús, en Lucas 2:7, en el texto original dice que no hubo lugar para hospedarlos. La palabra traducida mesón en la versión Nácar Colunga y en la versión King James se habla de cámara alta, piso alto. Bueno, hemos hablado de qué es un fundamento. Un fundamento es un cimiento, es la base sobre la cual se puede levantar un edificio. Mencionábamos la semana pasada que
un edificio es tan alto como profundo es su cimiento, como profundo es su fundamento. En la vida cristiana no hay otro fundamento que el que ha sido puesto, el cual es Jesucristo. 1 Corintios 3:11. 1 Corintios 3:11, porque no hay otro nombre. A ver, vamos a verlo. Me estoy equivocando en el texto, en la cita de mi memoria se está equivocando. 1 Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento, ahí está, que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y decíamos la semana pasada el uso de la voz fundamento por el apóstol Pedro es temelios, y aquí nadie puede poner otro temelios que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Es la misma voz, fundamento, temelios. Bien, en Hechos 4:12, en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La conexión entre 1 Corintios 3:11 y Hechos 4:12 nos habla de el fundamento de la salvación, el fundamento de la vida eterna es Jesucristo. Y hay 3 aposentos altos en los cuales vamos a encontrar estos 12 principios fundamentales. El aposento alto de la Pascua, el aposento alto de Pentecostés y el aposento alto de Troas. Y nosotros podemos ver estos 12 principios fundamentales son cimientos de un edificio espiritual. En Mateo capítulo 16-18, leíamos esto la semana pasada, Mateo 16-18, dice el Señor Jesucristo: yo también te digo, hablándole a Pedro, que tú eres Petra o piedrita, y sobre esta piedra o esta roca. ¿Cuál roca? La gran verdad que ha declarado Pedro, que Cristo es que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice: edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Muy bien, ahí empezamos a ver ya que la iglesia es un edificio, y la iglesia como edificio necesita un fundamento. Ese fundamento es Jesucristo, de acuerdo a 1 Corintios 3:11, consolidado con Hechos 4:12. Y ahora el Señor Jesús dice: la iglesia es un edificio. Aquí está en Mateo 16-18. Y hemos visto también ya varios textos que nos hablan de el fundamento o la piedra angular. Y hay unas voces interesantes. Cada aposento va a mostrarnos una palabra clave para entender por qué son fundamentos de amor, esperanza y fe. En Juan capítulo 13, los capítulos 13 al 16. Juan capítulo 13, de Juan capítulos 13 al 16, va a decirnos palabras clave. Permítanme. Muy bien. Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había venido para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos. Perdón, como había amado a los suyos, los que estaban en el mundo,
los amó hasta el fin. Es una palabra clave, los amó hasta el fin. Podemos ver en este mismo capítulo 13, en el verso 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como os he amado, que también os améis unos a otros. En el verso 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ven, la clave aquí, la palabra clave es el amor. Nosotros podemos ver en el capítulo 15, dado que el aposento alto de la Pascua transcurre entre los capítulos 13 al 16, 13 al 16. En el capítulo 15 vamos a encontrar nuevamente textos referentes al amor. En el verso 13, Juan capítulo 15, verso 13, nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Y en el verso 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. El mismo mandamiento que aparece en Juan 13, en el verso 34, se reitera ahora en Juan 15, verso 12. Pero las palabras clave aquí es amor. Así que encontramos que el aposento de la Pascua es un aposento donde Dios va a establecer principios fundamentales de amor. Cuando nosotros volteamos hacia el libro de los Hechos, el libro de los Hechos el aposento alto de Pentecostés va a transcurrir entre los capítulos 1 y 2 del libro de los Hechos. Y ahí en el capítulo 1, Hechos 1, versos 13 y 14. Entonces subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo y Juan y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo y Simón Celotes, y Judas, hermano de Jacobo. Verso 14, todos esos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y aquí hay una palabra clave que va a dar el Señor en cuanto a esperanza. Regresemos en versículos atrás, en el mismo capítulo 1. Verso 6, entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Entonces ahí está insinuando que los discípulos deben esperar. Gloria al Señor. En Lucas capítulo 24, Lucas 24, verso 48, y vosotros sois testigos de estas cosas, y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y ahí está diciéndoles que esperen la promesa del Espíritu Santo. Entonces, la voz esperar, asentar en Jerusalén, que habla de esperar, nos habla del aposento alto de esperanza. El aposento alto de la Pascua nos habla de el aposento alto del amor, y el aposento alto de Pentecostés nos habla de el aposento de la esperanza. Y hay un dato más todavía
En Hechos 20, en Hechos 20, vamos a encontrar una palabra clave, más que una palabra clave, un evento clave. Hechos 29. Un mancebo llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, tomado de un sueño profundo. Como Pablo disputaba largamente, postrado del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue alzado muerto. La manera que lo describe Lucas es literal. Eutico murió. Y verso 10, entonces descendió Pablo y derribóse sobre él y abrazándole dijo, no os alborotéis, que su alma está en él. Después, verso 11, subiendo y partiendo el pan y gustando, habló largamente hasta el alba, y así partió. Y llevaron al mozo vivo, y fueron consolados mucho. Bien, ahí está una palabra de fe, no está la palabra fe, pero está una palabra de fe. Eutico estaba muerto, y lo que declara Pablo es su alma está en él. En otras palabras, Pablo está declarando una palabra de fe de que Eutico tiene vida. En ese sentido, nosotros encontramos el aposento de la Pascua nos va a mostrar principios de amor. El aposento de Pentecostés nos va a mostrar principios de esperanza. Y el aposento alto de Troas nos va a mostrar principios fundamentales de fe. Gracias a Dios porque nos da esta preparación. Podemos ver en el aposento alto de la Pascua. En el aposento alto de la Pascua vamos a encontrar 4 principios de amor. Y esos principios de amor son los siguientes. Primeramente, ahí en Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, permítanme. Juan capítulo 13, en el verso 13. Juan capítulo 13, verso 13. El Señor hablando dice, vosotros me llamáis Maestro y Señor. Y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Y aquí está el primer principio de amor, el señorío de Cristo. Para muchos creyentes, Cristo es el Salvador. Yo diría, sí, para muchos creyentes, Cristo es el Salvador. Pero en muchos de ellos no está establecido el señorío de Cristo, porque son creyentes que no aceptan el señorío de Cristo. Nosotros podemos decir que Él es nuestro Salvador y decimos verdad. Es una gran verdad decir que Él es nuestro Salvador. Pero cuando nosotros decimos que Él es el Señor, nosotros asumimos que somos esclavos de Él. Y Él está diciendo, vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Y Él nos da ejemplo. Él es la sumisión en persona. Él, Cristo Jesús, yo diría Cristo, en su esencia divina, dejando a un lado la naturaleza humana, Cristo en su esencia divina, estaba en los cielos. Estando en los cielos,
recibía adoración de todos los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, de todas las criaturas celestiales. Él recibía adoración. Él no necesitaba humillarse, pero él, entre muchas razones por las cuales toma forma humana, entre muchas razones, una de ellas es venir a mostrar a la humanidad los principios de obediencia y sumisión al Padre. Hemos leído diferentes textos que tienen que ver con predestinación, tienen que ver con la manera en que se da el diálogo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo es un testigo de lo que está sucediendo. Y en esos textos bíblicos, citado específicamente Isaías 6:8, Salmo 40, 6 al 8, y Hebreos 10, del 5 al 10, vamos a encontrar un diálogo en el que el Padre dice: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios sabía de la caída del hombre antes de la fundación del mundo. Y como Dios lo sabía, Él es omnisciente, lo sabe todo, lo conoce todo. Él dice: bueno, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y eso es en razón del gran propósito del corazón de Dios, que una criatura partícipe de la naturaleza divina y venga a ser parte de la familia divina. Y es ahí donde Cristo muestra obediencia y sometimiento al señorío divino. Y Él nos enseña a nosotros ese sometimiento para que nosotros recibamos su señorío, pero lo hagamos en un ejercicio de voluntad libre. Dios no quiere robots. Dios quiere corazones dispuestos a llevar el señorío de Cristo. Es así, cuando nosotros leemos Hebreos, voy a leer solamente Hebreos, y no voy a dejar a un lado Isaías y Salmo 40. Perdón, pero ahí en Hebreos 10, versos 9 y 10, entonces Cristo dijo al Padre, el Hijo le dijo al Padre: heme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad. Ahí está un acto de obediencia al Padre. Quita lo primero para establecer lo postrero, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. Y aquí ya se muestra el sometimiento, la sumisión. Cuando díceme aquí para que haga, Dios, tu voluntad, es un acto de obediencia, pero cuando el Señor Jesús va a enfrentar la cruz, y no solo la cruz, sino toda la maldición que implica la cruz misma, estando en Getsemaní, hablando con el Padre: Abba, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no como yo quiero, sino como tú. Lo que está haciendo Cristo es someter su corazón al señorío divino. Nosotros debemos someter nuestro corazón al señorío de Cristo. Así que el aposento alto de Pentecostés, el aposento alto de la Pascua, nos enseña el señorío de Cristo cuando Él mismo dice: ustedes me llaman Señor y soy el Señor. Yo os he lavado los pies a ustedes. Yo que soy el Señor, dice el Señor Jesús. Dice entonces: lávense los pies unos a otros. Ahora, el señorío de Cristo no queda en que nosotros nos lavemos los pies los unos a los otros. El señorío de Cristo
es realmente tan profundo que Él dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y esto es lo trascendente. A veces yo cometo la injuria a algún hermano y aquel hermano me deja de hablar y aquel hermano deja de darme el saludo, deja de buscarme. Bueno, es verdad, cometí la injuria y yo lo que debo hacer es pedir perdón. Una vez que yo pido perdón, pues yo ya he saldado mi deuda. Pero aquel hermano que me deja de hablar y que deja de buscarme, ignora o lo dejó ahí en un rincón de su memoria, que él y yo vamos a estar juntos en el cielo. Vamos a estar juntos en la presencia de Dios. Y esto no es una experiencia, ¿qué diríamos? Eh, no es algo en lo que nosotros vayamos a intervenir. Vamos a estar en el cielo todos. Todos los que tenemos a Jesús como Salvador personal vamos a estar en el cielo. Aquel hermano que dejó de hablarle a un profeta, sus razones tendrá. No las voy a cuestionar, ni siquiera las conozco. Pero tampoco voy a cuestionar sus razones. Lo único que puedo decir es que va a estar junto con el profeta en el cielo. Bueno, alguien dirá: bueno, no. Nosotros los que vamos a estar en el trono, pues gloria al Señor. Si van a estar en el trono, qué bendición. Y otros van a estar frente al trono, pues bueno, ya tienen un lugar en el cielo. Otros dirán: bueno, yo voy a estar en un lugar del cielo, pero habrá tantos millones de creyentes que esta persona a la que no quiero saludar aquí va a estar al otro extremo seguramente. No te equivoques. No sabemos dónde nos va a tocar. Y lo ideal es que vamos a estar juntos alabando a Dios en perfección y en plenitud. Allá no va a haber diferencias. No habrá diferencias. El señorío de Cristo debe practicarse aquí. No esperar a llegar allá. El señorío de Cristo debe practicarse aquí. Así que el Señor nos ha dejado ejemplo para que, como Él ha hecho, nosotros también hagamos. Hay un segundo principio de amor, y es el dar de Cristo. En Juan, vamos a regresar a Juan, y vamos a ver el principio del dar de Cristo en Juan 15:13. Juan 15:13: nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Y aquí el Señor nos llama amigos. ¿Saben? Cuando nosotros vemos con detenimiento las diferentes características de un hijo de Dios, ahí en 2 de Timoteo capítulo 3, Segunda de Timoteo capítulo 2, corrijo. Bueno, ahí hay 7 características de un hijo de Dios. En el verso 3 nos habla de soldados, somos soldados de Jesucristo. En el verso 5 nos habla de atletas, el que lidia. Y en el verso 6 nos habla de que somos tierra de labranza del Señor. Labradores también con Él, obviamente. Y en el verso tenemos soldados, atletas, labradores y tierra de labranza. En el verso 9 se nos trata como malhechores. No que seamos malhechores, sino que en ocasiones vamos a ser tratados como malhechores cuando estemos caminando en la integridad.
En el verso 15, obreros. En los versos 20 y 21, vasos, sexto. Y en los versos 23 al 25, esclavos. En séptimo lugar, somos esclavos del Señor. Nos lo dice el principio anterior, el primer principio de amor. Somos esclavos del señorío de Cristo. Pero todos los que queremos asumir el rol de esclavos, todos los que decimos, tú eres el Señor, yo soy tu esclavo, vean lo que hace el Señor aquí. En Juan 15, lo acabamos de leer, verso 14. Vosotros sois mis amigos si hiciereis las cosas que yo os mando. Es un círculo virtuoso, virtuoso. El primer principio de las relaciones básicas es obedecer. El séptimo principio es caminar en fe a la palabra de Dios. Y aquí el Señor dice que Él es nuestro amigo y pone su vida por nosotros. Y aquí es el dar de Cristo. El principio, el Señor. El segundo principio es el dar de Cristo. Y como Cristo se dio, quiere que nosotros también nos entreguemos. No sé cuántos de ustedes, perdón, no sé cuántos de ustedes lo sepan, pero nosotros somos llamados a ser testigos hacia Jesucristo, testificar de que Él es real, de que Él vive. Pero la misma palabra en el griego que se utiliza para testigos es mártires. Y algunos creyentes son llamados a ser mártires de Jesucristo. Dios quiere que nosotros nos entreguemos totalmente a Él en espíritu, alma y cuerpo, que nos entreguemos totalmente a Él y que también nosotros sepamos dar. Nosotros debemos saber dar tiempo al Señor para orar, para leer su palabra, para reunirnos, para congregarnos. Dar diezmos a Dios. Debo decirles, el diezmo no es una dádiva nuestra hacia Dios. El diezmo es de Dios. Voy a hacer una alegoría muy importante. Cuando tú trabajas para una empresa, tú no le dices al empresario, oye, dame a mí todo mi sueldo completo, ya veré yo si le pago el impuesto sobre la renta al fisco. El patrón te retiene el impuesto sobre la renta y ya él se encargará de pagarlo o no pagarlo, pero te retiene el impuesto sobre la renta, te guste o no te guste. En el plano divino, el diezmo no es algo nuestro. Es más, nosotros no somos nuestros, nosotros somos del Señor, le costamos un precio altísimo y lo que ganamos viene de la mano de Dios. Pero Dios nos dice, bien, toma el 90%, el diezmo es mío. Pero no solo hay que pagar el diezmo a Dios, hay que dar ofrendas para las necesidades propias de la iglesia. Donde tú te congregas, la iglesia donde tú te congregas, debes ofrendar, además de diezmar. Debes pagar tu diezmo y ofrendar, dar ofrendas. Y número 3, debemos saber dar limosnas. Las limosnas son dádivas a gente necesitada. Entonces, hay que dar tiempo a Dios. Hay que dar diezmos, los diezmos son de Dios, hay que dar ofrendas a la iglesia, hay que dar dádivas, hay que dar limosnas a los necesitados. Pero también, regresando al tiempo, cuán importante es que nosotros demos tiempo para visitar enfermos, visitar presos,
en las cárceles, para dar tiempo para evangelizar, salir a las calles y dar testimonio del Evangelio de Cristo a la gente. El principio del dar de Cristo no se ciñe nada más a dar. Recuerdo un pastor dando un testimonio, dice que un día llegó un hermano y le dijo: pastor, aquí está mi diezmo, y le dio $20. $20 diezmo, 10 por 2, $200 era el ingreso de este varón. A ver, $200 al tipo de cambio de aquella época, que era como de 10 pesos, vamos a dejarlo así. 400 pesos era, no, 2,000 pesos era su sueldo de un mes. No es creíble. Es importante entender, el diezmo no es al pastor, el diezmo es para Dios, pero se entrega a través del pastor. El diezmo se entrega a través del pastor. Bien, entonces hay que saber dar. Nosotros tenemos un ejemplo práctico en Cristo. Él se dio a sí mismo todo. Hay quienes afirman que el diezmo no es del Nuevo Testamento. Bueno, no sé qué tipo de vivienda van a recibir en el cielo. Si van a ser viviendas populares las que van a recibir, no lo sé. Una cosa es cierta, el diezmo está mencionado en la epístola a los Hebreos, y se dice que Melquisedec recibió los diezmos de Abraham. Debemos establecer que el diezmo existía, antes de la ley de Sinaí. 450 años antes de Sinaí, Abraham pagó diezmos a Melquisedec. Los diezmos que pagó Abraham a Melquisedec no estaban acordes a la ley de Sinaí. Así que bueno, pues quien quiera justificar que el diezmo no es de Dios en el Nuevo Testamento, está bien, pues cada quien. Pero yo les digo algo, el diezmo en este nuevo pacto, el pacto de gracia, es una realidad que debemos pagar. Y si no quieres pagar el diezmo, así como Cristo se dio todo, lo que tú debes hacer es pagar todo. Todo lo que recibes, pagarlo. Entonces, ¿con qué vas a sustentar tus necesidades? Por eso Dios nos permite que el 90% lo administremos y el 10% se lo demos a Él. Ahora, de ese 90% no olviden ofrendas a necesidades prácticas de la iglesia y limosnas a la gente necesitada. El principio del dar de Cristo. Hay un tercer principio en el aposento alto de la Pascua, y es vid, unión con Cristo. En Juan capítulo 15, verso 1 al 5. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto le quitará, y todo aquel que lleva fruto le limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviera en la vid, así ni vosotros si no estuvierais en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. En el verso 16, no me elegisteis vosotros a mí, antes yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis del Padre en mi nombre, Él os lo dé. No hay tiempo ahorita de explorar todo el Evangelio de Juan, tampoco tengo todos los textos bíblicos del Evangelio de Juan, pero a lo largo de todo el Evangelio de Juan vamos a encontrar
porciones de la Escritura donde el Señor Jesucristo dice, yo y el Padre uno somos, lo que voy a hacer al Padre, eso hago yo, las palabras que yo hablo no son mías, el Padre que me envió me las ha dado a conocer. En esto conoceréis si mi doctrina es de los hombres o es de Dios. En fin, va a hablar de una comunión permanente el Señor Jesucristo con su Padre. Está ligado completamente al Padre, están completamente ligados, unidos, hasta el momento de la crucifixión, donde el Señor empieza a ver con los ojos espirituales a su alrededor y advierte que el Padre no está ahí con él. Y grita, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero todo el tiempo, desde que Él es concebido y nace hasta la crucifixión, hubo una eh, comunión profunda. El hijo a la edad de 12 años ya estaba preguntándole a los doctores de la ley y dando respuestas que asombraban a los doctores de la ley, desde los 12 años de edad. Entonces, él estuvo siempre en una liga permanente con su Padre y Dios quiere, y Cristo quiere que nosotros mantengamos una liga permanente con Él. Está diciendo ahí en Juan, en el capítulo 15, en el verso 5, la última línea, sin mí nada podéis hacer. Y el Señor Jesucristo se está refiriendo a las buenas obras que Dios ha preparado para que nosotros las caminemos. Eh, Sin Cristo no podemos hacerlas. Sin Cristo no podemos caminar, no podemos hacer su perfecta voluntad. Cuán importante es estar perfectamente ligados al Señor Jesucristo para que hagamos a través de Él, o Él a través de nosotros más bien, la perfecta voluntad del Padre. En Filipenses 4:13 nosotros leemos, todo lo puedo dentro de Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin Cristo nada podemos hacer. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, Él dice en el verso 2, Juan 15:2, Juan 15:2, todo pámpano que a mí no lleva fruto le quitará. Todo aquel que lleva fruto le limpiará. El que está ligado a Cristo lleva fruto para que lleve más fruto. O sea, lleva fruto, le limpiará para que lleve más fruto. Y en el verso 15, llevemos mucho fruto. Y en el verso 16, que el fruto permanezca. Nosotros nada podemos en cuanto a fructificar si no estamos ligados a la vid, la cual es Jesucristo. Así que tenemos el señorío de Cristo en primer lugar, dar de Cristo en segundo lugar, vid, unión con Cristo en tercer lugar, y en cuarto sitio, el cuarto principio de amor es llevando el vituperio de Cristo. Perdón. En Juan capítulo 15:20, Juan 15:20, acordaos de la palabra que yo os he dicho, no es el siervo mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Perseguirán. Los espíritus inmundos que operaron en aquellos que persiguieron al Señor Jesús, hoy actúan a través de la gente que persigue a la iglesia. Que Dios reprenda al diablo. Y entonces, gente que no simpatiza con Cristo, gente que no acepta el Evangelio como debe ser, persigue a la iglesia, es intolerante a la iglesia. Ignacio de Loyola, un santo católico, pero de santo no tiene nada en absoluto, fundó la Compañía de Jesús y fue el precursor de la Inquisición, que de santa nada tenía.
persiguieron a la iglesia cristiana y persiguieron judíos. Hicieron daño, muchos estragos a la iglesia cristiana y a los judíos. Y es el vituperio, es el cuarto principio, llevando el vituperio de Cristo. Ahí en Juan capítulo 16, en el versos 1 al 3. Juan 16, verso 1 al 3. Estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis. Os echarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os matare pensará que hace servicio a Dios. Y estas cosas os harán porque no conocen al Padre ni a mí. Esto os harán porque no conocen al Padre ni a mí. En Mateo, voy a poner un separador aquí, pero allá en Mateo, capítulo 5. Mateo capítulo 5, versos 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La persecución no es algo que se dé solo en este tiempo. Abel fue muerto en manos de su hermano Caín. Abel fue muerto por causa de el ejercicio de la fe. La manera en que Abel ejerció la fe fue muy diferente a la manera en que lo hizo Caín. Y eso desagradó a Caín. Caín vio como Dios veía con agrado el sacrificio de Abel. Caín se enojó, mató a su hermano. Y así surge la persecución de la intolerancia. Son dos maneras diferentes de ver el vituperio de Cristo. La intolerancia se da de la gente que no tiene autoridad, pero que va y te persigue, va y te hace daño, va y te injuria. La gente que es del vulgo común, del populacho, pues, en los altos de Chiapas, por ejemplo, en los altos de Chiapas, cuando una persona se convierte a Cristo, pues deja de comprar aguardiente, deja de emborracharse, deja de embrutecerse. ¿Saben qué es lo que hacen a esa gente que cambió, que dejó de ser borracho, dejó de ser alcohólico, dejó de ser... ¿Saben qué es lo que le hacen? Lo persiguen, lo echan fuera de la comunidad, le quitan sus tierras, le quitan su casa, le quitan sus animalitos. Y ahí en San Cristóbal Las Casas hay un hacinamiento gigante de personas que han tenido que abandonar la región Chamula por el hecho de que se convirtieron a Cristo. Nada más por eso. Nada más por eso. Y en países musulmanes ser cristiano es un delito. Hay de países musulmanes a países musulmanes, en algunos de ellos es una situación difícil. Bueno, eso es persecución. La persecución es el acto que ejerce la autoridad administrativa, no dejándote congregar, no dejándote reunir como iglesia, impidiendo tus eventos, impidiendo tus actos de bautizo, impidiendo el libre tránsito de la gente para ir al lugar de reunión. Eso sucede en China, sucede en Corea del Norte. La persecución gubernamental se da en países musulmanes, en Israel mismo. En Israel no aceptan el Evangelio de Jesucristo como gobierno, como administración. Para ellos la religión oficial es el judaísmo. Para los países musulmanes la religión oficial es el islamismo, el islam, la religión musulmana. Y entonces hay una diferencia entre intolerancia y persecución. La intolerancia la practica la gente que no tiene autoridad, pero van y apedrean las casas, van y apedrean
el lugar de reunión. Yo he conocido gente que ha sufrido intolerancia y persecución. Había un pastor ya anciano, yo lo conocí hace unos um, 35, 36 años, hace un poco más, 37 años. Conocí a este pastor, un lugar llamado Pueblo Nuevo, en el estado de Hidalgo. En ese lugar, este varón era el único cristiano, él y su esposa siendo jóvenes. Él, yo ya lo conocí anciano, ya un anciano de más de 80 años de edad, pero él me contaba que cuando era joven tenía que irse al monte junto con su esposa porque en las noches llegaban a dispararle a su casa por el hecho de haberse convertido a Cristo. Allá en Isla Veracruz, uno de los pastores de Isla Veracruz me contó a mí, también hace unos 36, 38 años, me contó de que ahí en Isla hubo una intolerancia bárbara y que incluso el, eh, el arzobispo, obispo, no sé qué, un tipo de autoridad católica, eclesial católica, daba 50 indulgencias por cada cristiano que matasen. ¿Saben qué pasó en el estado de Hidalgo? Con motivo de la persecución e intolerancia de hace 100 años, se levantó un gran pueblo que hoy bendice al Señor Jesucristo. Abundan las iglesias cristianas en el estado de Hidalgo y lo mismo sucede en el estado de Chiapas, en Tabasco. Hay muchas iglesias cristianas que han florecido porque antes hubo una época en que llevaron el vituperio de Cristo. Recuerden, intolerancia la practica la gente que no tiene la autoridad administrativa. Persecución es la actividad que ejerce el gobierno para rechazar a la iglesia cristiana. Esto, insisto, sucede en China, en Corea del Norte. En Rusia hubo una temporada, muchos años atrás, antes de la reforma que hizo Mikhail Gorbachev, en época del bloque socialista, donde era la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, junto con Alemania Democrática, Rumanía, Checoslovaquia, Yugoslavia, olvido ahorita otras naciones, algunas de ellas ya desaparecieron, se han formado otro tipo de naciones, pero en todas ellas, en todo aquel bloque socialista, los gobiernos rechazaban el Evangelio y era un alto riesgo predicar de Cristo. Sí existió la iglesia que llamaban subterránea, no porque viviera en túneles, sino porque se reunían. Es un testimonio que da un apóstol, yo lo escuché. Se reunían en las casas. También, si les interesa, hay un libro, El Contrabandista de Dios. Es un libro donde se habla de cómo este hermano Andrés llegó a meter Biblias en diferentes naciones del bloque socialista de aquella época. Bueno, se dice, por ejemplo, algunas de las reuniones que iban entrando una o dos personas a un departamentito pequeño y pasaban 2 horas y venía otra pareja y pasaban 2 horas y así, hasta que estaban reunidos todos y lo único que hacían era orar en silencio y llorar, derramar sus lágrimas delante del Señor por causa de la persecución. Hay un hermano, Ili Kuruama, él escribió un libro, Caminando bajo la luz. Es un libro precioso, es un testimonio muy, muy hermoso. Y ese hermano describe cómo era en Rumanía la persecución de la iglesia de Jesucristo. Así que el cuarto principio de amor es llevando el vituperio de Cristo. Y completamos así 4 principios de amor. Número 1, teniendo el señorío de Cristo, si Él es el Señor, nosotros somos sus esclavos. Número 2, dar de Cristo. Debemos darle a Dios
todo nuestro tiempo. Debemos darle a Dios todo lo que somos, tenemos y hacemos. Él nos va a permitir administrar. Pero el dar de Cristo es darnos todo lo que somos, tenemos y hacemos. Número 3, vid unión con Cristo, estar completamente ligados al Señor para que su obra prospere, para que su obra se cumpla. Número 4, llevando el vituperio de Cristo. Y esto es sufrir por causa del Señor. El Señor les bendiga. La próxima semana esperemos ver 4 principios de esperanza.